Buenas noches a todos, buenas tardes, saludos. Saludos amigos, que Dios los bendiga y los cuide. Espero que usted y su familia estén bien de salud y no olviden algo que es muy importante. A mí ni a nadie le crea todo lo que le diga o todo lo que quiera instruirle. Eso se aplica a la religión, a la política, a todo. Simple y sencillamente no. No simplemente crea todo lo que dice, por muy experto que sea, por muchos títulos que tenga, no lo crea así fácilmente. Simplemente siga una antigua receta que yo tenía que se llama el ABC. A, anote. B, busque. C, compruebe. Anote, busque y compruebe. ABC. Esa es una receta que le viene bien para cualquier cosa. Para la religión, para un programa aparte de religión, político, para un programa financiero, porque está anotando, tomando nota de lo que están diciendo, después busca y después comprueba lo que le dijeron con lo que buscó. Esa es la mejor manera, porque somos responsables de lo que dejamos entrar en nuestra mente, somos responsables de lo que dejamos que entre en nuestras vidas, y por eso tenemos que tener ese cuidado tremendo de chequearlo todo, comprobarlo todo. Así que hermanos, el último programa le dije que este coronavirus es un ataque doble, está en dos etapas. Tiene una etapa material, que es una etapa política, una etapa biológica, con intenciones políticas, o simplemente puede decir que estaban experimentando, se le escapó el virus, y eso Dios es el que lo sabe. Si fue que se escapó del laboratorio donde estaban jugando genéticamente modificarlo, o averiguar de él, porque es el mismo que dio hace años la SARS. Es un virus de influenza modificado en un laboratorio. La casualidad que en ese lugar en China hay un laboratorio nivel 4. Y hay una señora muy experta en eso que se dedica desde el año 2016 a ir a las cuevas de los murciélagos, extraer la caca de los excrementos de los murciélagos, y ahí es donde tienen el coronavirus. Ahí es donde está. Entonces, ese experimento lo estaban haciendo hace mucho tiempo. Está experimentando desde el año 2016. Y ahora aparentemente se les escapó. Wuhan es el laboratorio nivel 4 que China tiene. Ahí está la crema y nata. Así que sabemos que ahí salió. O se escapó o lo sacaron. Por razón que sea, esa es la parte material, la parte física, la parte de la cual tenemos que se demoraron para notificarlo, como se demoraron cuando fue el SARS, y fue muy parecido. Los síntomas son muy parecidos, pero no fue la violencia y la magnitud que tiene este en particular, esa modificación que han hecho. Así que estamos viendo tiempos difíciles, tiempos que no esperábamos ver de esta manera, pero todo tiene un fin. No todo dura toda una vida, todo tiene un fin. Nos acercamos posiblemente al fin de esta etapa, pero en la etapa material creó muchos efectos, muchos problemas de enfermedad, problemas por cierto, una epidemia es precisamente una pandemia. ¿Qué es una pandemia? Pues normalmente una epidemia no es otra cosa que una enfermedad que alcanza un nivel de incidencia mayor que el normalmente esperado. Esa es la traducción o la clasificación de lo que significa. Por lo tanto, una enfermedad que se extiende más de lo esperado y de una forma mucho más extensa de lo que se preveía es la que se considera una pandemia. Cuando esa epidemia se extiende más de lo esperado y de una forma mucho más extensa de lo que se preveía, es considerada una pandemia. Y por desgracia, las pandemias suelen asociar una gran cantidad de muertes, debido principalmente a la falta de preparación que el propio término sugiere. Nadie la espera, es algo que surgió
Salió de un laboratorio donde ha salido de un animal. Las últimas dos han salido de animales y de laboratorios que se dedican a eso. Pero esa es la parte, y entonces el CDC, Estados Unidos, ha dado ciertas regulaciones para que estemos prevenidos y no nos caigamos o sucumbamos ante el coronavirus. Y son fáciles. Y debemos seguir. El presidente tiene un equipo que tiene médicos, tiene de todo, que está trabajando, y el vicepresidente está al frente, está trabajando febrilmente para lograr la tranquilidad y el éxito y que los Estados Unidos puedan alcanzar un nivel de salir ya de esta pandemia. Ha estado controlada con lo que han hecho. Las personas se han quedado en su casa, han cerrado negocios, han hecho muchas cosas que todos sabemos, no hay que repetirlas, pero debemos de mantenernos guardando la distancia, con la careta, con la protección de la boca y la nariz, lavarse las manos continuamente y usar la higiene. Manos limpias, no se toca la cara, lavarse las manos, la caretica y lo demás. Entonces, eso es lo que recomiendan. Hay una institución que es de las Naciones Unidas, que es la Fundación Médica, World Health Organization, es la Organización Mundial de la Salud. En este minuto la Organización Mundial de la Salud no es un lugar totalmente confiable, por una razón sencilla. Tenían que buscarse un presidente y se buscaron a un señor de Etiopía. No hay nada malo con eso, ¿verdad? No. Es que Etiopía en este momento tiene fuertes relaciones con China. Prácticamente China está manteniendo a Etiopía. Qué casualidad que el que nombran es un etíope. Más casualidad es que ese etíope, Rusia, China le manda el informe del médico que fue al gobierno chino y le dijo, oye, hay unos problemas aquí. El médico se desapareció. Y hace como una semana o dos dijeron que se había muerto. O sea que como eso hay, no hay lugar a dudas. Pero se demoraron para notificarle al mundo de esta pandemia. Y esto es lógico. Pueden sumar uno y uno y le van a dar dos. Se puede dar el beneficio de la duda. Bueno, pues se demoró, quizás no lo entendió bien. Yo vi el primer reporte en la internet. Y decían más o menos lo mismo que dice CDC, pero habían intercalado un párrafo en el medio de las instrucciones, entonces dirigiendo ese párrafo a los gobiernos, que tenían que tener el control de lo que estaba pasando, de la economía, etc. Que no tiene que ver nada con la epidemia. Sí tiene que ver con el gobierno mundial, de la cual la Naciones Unidas es una fuente que está trabajando en eso hace rato, en distintas formas. Entonces ese es el cuadro, esa es la parte material. Estamos trabajando, se están haciendo pruebas, se están tratando de hacer una vacuna que aparentemente va a estar lista dentro de no mucho tiempo. Y mientras tanto tenemos que estar siguiendo las especificaciones básicas de protegernos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Más nada. Y el presidente ha estado insistiendo porque tiene que ser que ya hay que quitar algunas de estas restricciones para que la economía empiece a funcionar, para que las personas puedan ir a trabajar. ¿Qué ha pasado? Pero él le ha dejado eso, dio ciertas guías y le dejó esa decisión a cada gobernador. Lo cual es una cosa muy, muy buena porque el gobernador es prácticamente el que dirige el Estado. Y en eso estamos ahora. Algunos se van a ir muy, muy lejos, otros muy cortos, veremos a ver. Por eso es necesario, porque esto no se ha terminado, por eso es necesario que para parar esta etapa sigamos todas estas recomendaciones. Ahora viene la otra etapa, o el otro aspecto de este coronavirus. Atrás del coronavirus hay una fuerza espiritual. Para decirte más fácilmente, está Satanás atrás de eso. Satanás es el enemigo número uno de Jesucristo y de todo lo que hizo Cristo. Cristo es el que hizo todo lo que vemos y lo que no vemos. Yeshua. Pero, y desde que nació, Satanás ha querido matarlo.
en lo que él ha hecho. Físicamente, espiritualmente no puede tocarlo. Pero qué cosa más buena. Y él es el que gobierna este mundo. El propio Cristo dijo, el que gobierna este mundo es Satanás. Por eso es un mundo de mezcla de mentiras mentiras y verdades. ¿Y dónde podemos ver eso? No lo inventé yo, Lucas. Vamos al libro de Lucas. Lucas está en el Nuevo Testamento. Lucas 4. Y Lucas 4, podemos ver que dice ahí, donde Cristo se bautiza, hay una 40 días y 40 noches, y lo suben a un monte, a una montaña, a una cima. Dice el versículo 5 del capítulo 4, y le llevó el diablo a un alto monte, una montaña, y le mostró desde esa montaña, en un momento de tiempo, todos los reinos de la tierra, todos los reinos, todos los gobiernos de la tierra, todas las naciones, todos los gobiernos. Y más, versículo 6 le dijo, y el diablo, y le dijo el diablo, a ti, está hablando con Cristo, porque quería que Cristo lo adorara, vencerlo de esa manera, a ti te daré toda esta potestad. Y la gloria, o sea, va a dar toda la potestad, toda la fuerza y toda la voluntad, completo. Y toda la gloria de ellos. Todo, le va a dar todo el reino. Económicamente, políticamente, todo se lo va a dar. Sí. ¿Y por qué puede Satanás decir así? Dice el versículo 6 en la segunda parte. Porque a mí, hablando Satanás, es entregada. O sea, la potestad y la gloria de ellos, de todas esas naciones, la tiene él. Fue entregada a él. Y dice después, y a quien quiero la doy. Por eso hay esas para adelante y para atrás. ¿Quién va a solucionar eso? Él va a estar gobernando aquí en este mundo hasta que regrese Cristo. Lo primero que hace Cristo es que lo prende y lo encadena y lo mete en un hueco que no tiene fondo. Para que no engañe más a las naciones, porque él es engañador. Es muy sutil. Es peligroso. No es un diablito rojo con unos tarros y con un tridente. No. Era un querubín que estaba a cargo de los coros celestiales, ¿no? Con tremendo poder. Y ese fue uno de sus problemas. Si usted va a Génesis 1, en ese primero o segundo versículo aparecen dos creaciones. Una que fue anterior a todo, cuando hace todo, que es una creación espiritual de ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Y después, como una rebelión de ellos, porque ese príncipe, ese querubín, llamado Satanás, Lucifer, Luzbel, quiso sentarse en el lugar de Dios. Y siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Pero hubo una gran guerra, hubo una pelea, y los echaron para acá otra vez. Y tienen que estar aquí hasta que regrese Cristo. Esa es la realidad de lo que estamos viendo. Algunos van a pensar, este está loco, eso es una fantasía. No, no es una fantasía. Usted tiene que conocer a su enemigo. Cristo lo reconoce. Y los demonios saben quién es Cristo. Lo saben. Y lo conocen también. Pero él va a estar junto con el Padre en el cielo hasta que llegue la hora que regrese, arregla todo el mundo le quita todo el poder a Satanás y a esos demonios y comienza una era nueva que se llama el milenio. Va a gobernar mil años y en esos 1000 años no va a haber guerra, no va a haber enfermedad. Es Cristo gobernando con los que quedaron vivos. Ahí está la primera resurrección, la segunda resurrección, que es al final de los 1100 años. Hay 100 años para que todo aquel que no ha conocido a Cristo lo levantan otra vez, es resurrecto, y le dan chance a que viva 100 años dentro de ese milenio. ¿Qué decir? Porque Dios es justo. Dios es bueno y es justo. Siempre Cristo dijo, mi Padre y yo. O sea, la deidad son dos personas. Dios Padre y Dios Hijo. Cuando en el Génesis la historia comienza con Elohim. Elohim es un nombre plural. Plural quiere decir que es más de uno. Son dos, claro, son dos. Han hecho muchas historietas de esas, aún en el Tanakh, que es la Biblia judía. ¿Okay? Hebrea, judía. Dicen que eso fue, que dan una explicación, pero no lo entienden porque todavía están esperando ¿a quién? Al Mesías. Ya el Mesías vino una vez, vino. Se despojó de toda su deidad, nació de una mujer, por eso le dicen el Hijo del Hombre. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, lo engendra. Y ese es el Salvador.
ese que hizo, dice que él lo hizo todo. Si va a Juan, el libro de Juan, va a encontrar algo muy interesante. No lo estoy inventando, sí, pero quiero saber, porque estoy diciendo esto, porque esto es la base de lo que le voy a decir después. Pero tenemos que saber lo que estamos haciendo. Juan capítulo 1, y Juan 1 comienza así. Dice Juan 1. En el principio, dos personas, Dios Padre y Dios Hijo. En el principio era el verbo. El verbo no es que cuando busca el significado de esa palabra en el hebreo o en el arameo es la palabra. Pero en el griego dice logos, el portavoz. Es decir, que él era en el principio, era el verbo, el logos. Y el verbo era cuando estaba cerca de Dios. Tenían una relación, en el original dice que estaban cerca uno del otro. Bueno, una unidad perfecta. Y el verbo era Dios. Porque Dios era una familia de dos, una deidad. Dios Padre y Dios Hijo. Y ahí estaban. El que creó todo fue Jesucristo, conocido como Yahvé, pero fue Yeshua, que es el nombre de Cristo. ¿Cómo lo sé? Dice aquí en Juan 1, versículo 4. Y en él, refiriéndose a Cristo, bueno, vamos al versículo 3. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Todas las cosas por Cristo fueron dadas. Todo fue hecho por Cristo. Y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y después vemos aquí que dice versículo 10 y 11. Él vino. Dice, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, por Cristo. Y los suyos no le recibieron. Vino primero que nada, que es un bebé, creció hasta que es un hombre, cuando llegó a la edad que podía ser ya un ministro, pero ministro no, podía ser un predicador, un levítico, un sacerdote, esa es la palabra. A esa edad, que es los 30 años, es cuando se bautiza, dándonos del ejemplo de lo que tenemos que hacer cuando lo aceptamos a él como nuestro Señor y Salvador. El bautismo. Ese es el ejemplo que nos vino a dar, no hacía falta, pero nos vino a dar el ejemplo. Porque estaba como hombre. Eso de que era mitad hombre, mitad no existe. Porque si no, no se cumple la propia palabra y la parte profética. Él, como hombre, se bautiza. Y Dios se abre el cielo, se va como una paloma, para significar que ese era su hijo amado. Eso lo pueden leer también aquí en Juan. ¿Ven? Entonces ese es el minuto en que Satanás lo lleva a un lugar altísimo porque quiere derrotarlo verbalmente, engañándolo, ofreciendo cosas. Había ayunado 40 días, 40 noches. Y ahí es donde le ofrece todos los reinos del mundo. Todos los reinos del mundo. Todos. Así que ¿quién gobierna este mundo? Satanás. Él le interesa acabar con la obra de Dios. ¿Cómo puede? No puede directamente luchar contra Cristo porque lo va a vencer como ya lo vencieron una vez. Pero sí puede evitar muchas cosas. Por ejemplo, Daniel oró para que le revelaran un sueño que le iba a hacer al rey. Tuvo que esperar 21 días. Y si va a Daniel va a ver qué es lo que pasó. Que el príncipe, porque es un ejército, el príncipe responsable de ese país donde estaba Daniel, no dejó entrar a los otros ángeles. Y eso tuvieron que pedir ayuda al otro arcángel para que viniera a derrotar a aquella gente y dejarlo pasar. Por el mensaje. Vivimos un mundo, nosotros vivimos un mundo prestado, espiritual. Por eso Dios hizo una reconciliación, ¿no? Una reedificación, una redistribución. Cuando el Génesis estaba hablando, dice Aprense, que todo estaba vacío, había caos por lo que había pasado. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Vuelve a preparar el mundo para hacer, ya no, los ángeles son creados, no, los cristianos son engendrados, distintos por completo. Entonces tenía que preparar el mundo para el ser humano. Entonces, como si fuera un artífice
un alfarero, porque los términos que usan ahí son términos de alfarería. Coge tierra, forma al hombre, lo hace, lo forma, le sopla el espíritu del hombre, el hombre respira, empieza a pensar, ya. Entonces pasa un tiempo, no se sabe cuánto tiempo pasó. Él nombró todos los animales, todo estaba en el jardín del Edén, un lugar magnífico, todo había paz y tranquilidad, y Dios era el que lo gobernaba todo. Entonces le dice, está solo, le voy a hacer una compañera. Llama a Eva, que el nombre es mujer. ¿Y qué pasó? ¿Quién estaba ella? ¿Quién es el que engaña a esa mujer? Satanás, como una serpiente. Si esa era la forma original del que usó ahí, no se sabe. Pero sí se sabe que en un tiempo la serpiente, que hoy día vive arrastrada, caminaba. Parada. Está en la Biblia, todo eso está en la Biblia. Lo que estoy cortando porque si no esto es muy largo. Esa es la historia. Cristo lo puede todo, lo hizo todo. Él es el único que vino, y eso lo celebramos hace una semana o dos, unos días atrás. Vino y se sacrificó por su creación. Isaías nos habla de eso. En Isaías 53. ¿Qué nos dice Isaías 53? Por eso simple y sencillamente que Cristo vino y en la golpeadura que le dieron de su cuerpo llevó nuestras enfermedades. Y después en la última cena, ¿qué participan ellos? Los discípulos con él. Parten el pan, el matzah, un pan sin levadura. La levadura es un tipo del pecado. Y dice, este es mi cuerpo. Y después toman el vino, que era tipificando la sangre de él. ¿Bien sencillo que es? Así que esa ceremonia, esa cosa que conmemoramos todos los años, que comenzó en Egipto cuando ellos eran esclavos en Egipto. La primera Pascua, no Pascua Florida, Pesach o el Passover, o la Pascua, nada más, fue en Egipto. ¿Y qué marcó? Les da las instrucciones, tiene que con un carnerito de un año aproximadamente, sin mancha, sin defectos, sin nada, lo tienen que tener 10 días antes ahí en la casa con ellos. Lo matan y tienen que comérselo asado. Y con la sangre de ese cordero pintan el dintel y los lados de la puerta donde estaban. ¿Por qué? Porque la última plaga de las 10 plagas con la cual el faraón los dejó salir, para que no fueran más esclavos, que se fueran, fue esa última plaga. ¿Y cuál fue? La muerte de todos los primogénitos. La muerte de todos los primogénitos de los animales y de los seres humanos. Pues piensa un momento, una nación grande, donde una noche se acuestan y al día siguiente no se puede despertar ningún primogénito quedó vivo, ni de animal ni de ser humano. ¿Imaginan eso? Y para esa sangre del corderito con la que pintaron el dintel de la puerta, es lo que le daba al ángel que venía a matar a los primogénitos, que se estaba protegida por la sangre del cordero. El cordero es típico de Cristo. Ahí empieza la primera vez que se usa la Pascua. La primera vez. Y es lo que significa la libertad de la esclavitud. Y Cristo se sacrificó por ti y por mí para darnos la libertad de la esclavitud. No solamente nos perdona nuestro pecado y nos hace libres de las garras de Satanás que nos tiene engañados y presos con el pecado, y nos libra del pecado con su sangre, nos sana nuestras enfermedades con su cuerpo mutilado, y con esa misma sangre nos ofrece ¿qué? La vida eterna. ¿Tú sabes lo que es la vida eterna? Cristo y Dios Padre son eternos. Anterior a esa creación que aparece, la nueva recreación en el Génesis 1, no había tiempo, porque el que es eterno no le importa el tiempo. Fíjense que él ya había hecho, entonces pone el sol y la luna ¿para qué? Lo pone él en Génesis. Los días, los meses. Por eso Dios dice, para mí 1000 años como un día. Es eterno. Y eso es lo que vino y le está ofreciendo a usted ahora, en este momento, que me está escuchando. Ese sacrificio es el ofrecimiento
para darle a usted la vida eterna, para que usted pueda participar de la familia de Dios. Dios llama de dos maneras distintas. Llama directamente a aquellos que seleccionó antes de que nacieran, antes que ni siquiera que existieran, los padres. Un grupo, sabemos que cómo lo hizo, si no lo hizo no lo vamos a entender, pero seleccionó un grupo de personas que iban a gobernar ese milenio con Cristo, con su Hijo. Y las llama, no quiere decir que están salvas, son predestinados para ser llamados en un momento donde Dios estime que es la mejor forma para que esa persona pueda recibir ese llamado y pueda decidir, porque siempre tenemos que decidir. Todo en la vida nuestra tiene que ser decidido por nosotros. Siempre te ofrecen y tú eres el que vas a decidir si lo haces o si no lo haces. Eso es lo que sucedió ahí. Así fue. Entonces se ofreció Cristo ese sacrificio para que tú puedas pertenecer a la familia de Dios. Y puedes pertenecer si te llama, porque fuiste predestinado, o si te llamó la atención, te motivó a saber más, escuchando que el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas del reino de Dios. Por eso por lo que mataron a Cristo. Las buenas nuevas del reino de Dios, cuando Él regrese, que establezca su reino. Se acabó todo esto. Pero en este minuto nos está dejando que nos desarrollemos, que el que llame, que escoja y que seleccione. Libre perdido. Eso es lo que tenemos. Esa es la historia en un sinopsis. ¿Y qué está pasando ahora? Dice la casualidad que este virus surge como surgió según ellos en diciembre. Se empieza a desarrollar en enero, febrero. Y viene la pandemia, ¿cuándo? Justamente antes de la Pascua judía, que es el Passover. Y justamente antes de la Pascua, no la Pascua florida, la Pascua que los cristianos celebran. ¿Amén? O sea, ¿qué pasó con esa pandemia? Acabó con el sistema bancario del mundo prácticamente, las bolsas se fueron abajo, hubo un problema porque no tenían ni cómo, la gente muriendo, no saben qué iban a hacer, el mundo estaba en caos. Eso fue lo que escogió Satanás a través de China para ver si establecía que el gobierno mundial, ¿qué es lo que quiere hacer? Así controla a todo el mundo, controla una orden religiosa y una orden militar, y así, control absoluto. Pero no dio lugar porque empezaron a funcionar, gracias a Dios que tenemos un presidente que se preocupa, y empezamos a buscar las soluciones. Las soluciones que estamos buscando son soluciones materiales, pero tenemos que buscar la solución espiritual, porque esto es una lucha espiritual. Y si quieren saber si es una lucha espiritual o no, podemos ir y ver un momentito aquí, donde nos dice que nuestra lucha, y lo vemos en el libro de Efesios, del Nuevo Testamento, dice, y leo, estamos aquí por Efesios 4, bueno, aquí está, se me perdió ahora. Bueno, está en Efesios está que nuestra lucha no es contra principados y potestades. Lo tenía marcado aquí y se me pero yo me acuerdo en un momento después. Pero aquí estaba. Así que no podemos, tenemos que tener mucho cuidado porque está vigente, es el padre de la mentira. Y la mentira no es una mentira abierta, es una mentira mezclada con verdades. Lo hace más difícil. Por eso hay estas personas que están escépticos. Tú le dices, mira, la Biblia dice esta cosa, hace años que lo dice lo mismo, y estamos más o menos igual. Hemos llegado a estar tan saturados, porque él lo controla todo. Controla la vía de comunicación, y se llama el príncipe de la potestad del aire. Quiere decir que transmite, igual que la televisión, igual que el radio, por las vías del aire, por las ondas.
Es muy interesante. Pero es el que está atrás de todo eso. Entonces, el que lo puede acabar, y esto Dios lo ha permitido, porque quiere probar a aquellos que se han arrepentido, que lo han aceptado como su Señor y Salvador, como su Rey. Nos ha dejado para probarnos. Yo soy uno de esos. A ver, ¿qué vamos a hacer? Si vamos a mantenernos fieles a Él, confiar en Él, o qué vamos a hacer. Y a la misma vez es una advertencia. Estamos durmiendo, que nos despertemos, porque vienen otras cosas peores que estas. Y no quiero asustarlos con esto. Pero si va a Mateo 24, fácilmente usted va a ver en Mateo 24, cuando le dicen tranquilamente, los discípulos le preguntan, ¿y qué va a hacer ante tu venida? Y estamos en el principio de dolores nada más. Y claramente, bueno, vamos a ir un momentico ahí, por si no tiene una Biblia, pero por eso le pido que anote todo eso y después lo comprueba. A ver qué es lo que está pasando. ¿Qué dice este individuo? ¿Qué es lo que es? Acuérdense que no son palabras mías, estoy citando versículos bíblicos y no interpretándolos fuera de contexto. Así que si voy a Mateo 24, ¿qué pasa en Mateo 24? Pues salen, los discípulos están en el Monte de los Olivos, están frente a Jerusalén, y los discípulos le preguntan en el versículo 3. Y sentándose él en el Monte de las Olivas, se llegaron a él los discípulos, aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de la era. Muchos dicen del fin del mundo, pero el fin del mundo no va a acabarse, la era. Y ahí empieza. Mira que nadie os engañe, y los engaños están a la orden del día. Y dice, porque vendrán muchos en mi nombre, todos van a venir a nombre de Cristo, diciendo, Cristo y tuvo un sueño anoche, Cristo me dijo. Y engañan así, a veces son interpretaciones de cada uno. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, lo repite diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 2 veces te lo repite. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Y eso están a la orden del día. Casi que Rusia y Turquía entran en una guerra por Siria. Hay guerras, no son guerras mundiales, hay guerras con guerrillas, con grupos alzados, por religión o por tribus en África. ¿Y qué dice aquí? Hay guerras y rumores de guerras. Y hay rumores de guerra ahora. Van a ser la OTAN, o la NATO en inglés, la OTAN es en español. Van a ser unas maniobras militares a gran escala, pegadas a la frontera rusa, que es un poco muy inteligente. Ya Rusia va a preparar sus fuerzas armadas, además, pero van ahí, es más, ya hay 30.000 soldados norteamericanos en Europa preparados para ese ejercicio. Eso, rumores de guerra, porque un error que hagan, uno de ellos puede llevarnos muy lejos. Por eso hay que siempre estar preparados para todo y orar. El versículo 7 dice, y oiréis guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin, todo esto tiene que pasar, y está pasando hace rato, pero ¿cuál es la diferencia? Que va en aumento. Esa es la gran diferencia, tiene que fijarse. Hace años estaba en el punto 4, ahora está en el punto 8, bueno, pues ahí da un aumento. Vamos al otro versículo. Dice el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Algunos dicen raza contra raza. Y habrá pestilencias. ¿Lo tienen? Esto es una pestilencia. Pestilencias y hambres y terremotos por lugar. Todas esas cosas están ocurriendo y en incremento. Los terremotos han aumentado. Las pestilencias han aumentado. Y el hambre ha aumentado. ¿Por qué? En África, sobre todo, hubo un enjambre de langostas, son los grillos grandes esos. Y acabó con todas las cosechas, lo dejaron que no tienen ni recursos. Va a haber hambre en África. Va a haber hambre en África. Ahí está, todo está escrito aquí. ¿Y qué más dice? Versículo 8. Y todas estas cosas que leímos, principio de dolores. Ahora compara con una mujer que está encinta y que va a dar a luz. Principio de los dolores, cuando empieza a sentir, tengo un dolorcito por aquí, el niño me da una patadita por aquí. Eso es el principio. Porque después, si lo siguen leyendo, ven que llega a un punto
en que el versículo 21, en que va a haber una grande aflicción, cual que no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fueran acortados, ninguna carne sería salva. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Dios va a tener que intervenir antes, Cristo, antes del tiempo, para evitar esto, nuestra extinción. Y hoy tenemos la forma de extinguirnos: bombas atómicas, bombas de todo tipo, guerras bacteriológicas. Hay muchas cosas que el hombre ha creado y sigue creando. Pero volviendo al caso, para usted combatir la parte espiritual, la parte material es más fácil. Hay que tener ciertas reglas de higiene, posiblemente pueden hacer hasta una vacuna, eso poco a poco. Y de lógica, ahora, si van a abrir las playas y los negocios, no se quita la caretica, sigue usándola durante un tiempo, hasta que llegue una vacuna o ya no haya casos ya. Entonces ya llegó. Pero mientras tanto, siga las instrucciones, siga la preparación, sígalo. Ahora bien, para la parte espiritual es distinta la cosa. En la parte espiritual ya vemos que comenzó esto antes de la Pascua. Antes de la Pascua. Recuérdense que el verbo del cual hablan ahí es Cristo, el Logos. ¿Por qué lo sé? No tengo que ir a un diccionario bíblico, no. Si voy a Apocalipsis 19, voy a ir ahí en un momentico, me lo va a decir la prueba bíblica. La prueba bíblica se interpreta sola, no tengo que buscar tanto, a veces tengo que buscar más porque hay que buscar el uso y por qué. Pero si voy a Apocalipsis 19 y leo el versículo 11 al 13, dice el versículo 11, y vi el cielo abierto. Ya, esta es una descripción de Cristo cuando Él regrese, la segunda vez. Versículo 11. Y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero. Porque hay 4 jinetes de Apocalipsis también, y hay otro blanco, y no es Cristo, es un falso Mesías. Pero este sí es Cristo. Pues era llamado Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno entendía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. ¿Ya lo tienen? No tienen que buscarlo más lado. ¿Quién es el logo? ¿Quién es Cristo? El Verbo de Dios. Es la otra persona de la divinidad. Pero vamos a continuar, porque hay que estar. Tenemos una tremenda oportunidad. Juan es el que lo define. Y Dios nos ha permitido que pasara esto para despertarnos, para que nos empecemos a preparar. Porque tenemos que orar. Orar no es repetir como un loro. Dios mío, no. Orar es que saca del corazón, de tu mente. Clamar. Es una conversación. Y siempre Cristo dio una muestra de cómo debemos orar en Mateo 6. Pero no para que la repitamos, eso es como una guía. Y siempre se le va a hablar a Dios Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque le pedimos al Padre, a nombre de Jesucristo, y Jesucristo es el que lo lleva a cabo. Es como funciona. No hay problema. Así que ahí es como empieza esto. Y Dios lo permitió para que nos despertemos, para que oremos, para que nos ocupemos de esa vida espiritual, para que le preguntemos, ¿qué hago? En este momento tenemos que pedirle 2 cosas muy importantes: fe, visión y fortaleza. Visión del futuro, de cuando Cristo regresa allá y establezca su reino. Esa es la visión del futuro. Fe, que nos aumente la fe, porque la fe es una cosa que a veces nos falta. La fe en Hebreos 11 te lo dice que es algo. Veo un momentito si está en Hebreos 11. Hebreos 11 te lo define magistralmente. Hebreos 11, ¿qué es la fe? Hebreos 11 precisamente es el capítulo de la fe. Si voy a ver aquí, está prácticamente Hebreos 11. Tengo que traer la Biblia un poquitico despacio porque está un poquitico vieja. Dice aquí Hebreos 11, versículo 1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven.
Usted tiene esa confianza que lo va a recibir, pero no lo ha visto. Esa es la fe. Tiene que pedir a Dios que dé más fe. Porque vamos a tener que vivir por fe. Por fe. Y si las pedimos, Él nos las va a dar. Porque Él oye nuestras oraciones. No nos da la espalda ni nos engaña. Porque Dios es bueno y es verídico y es justo. Y su palabra es verdad. ¿Te quieres saber si alguna es verdad? La busca aquí. Para eso la tiene puesta ahí. A veces dan una traducción que no es exacta, pero si usted tiene cuidadosamente, sigue el corderito, porque esto es como un rompecabezas. Vamos a ver cómo usan esta palabra, busca el significado, puede que tenga dos significados, y entonces vas a poder distinguir cómo se usa en una ocasión y en otra ocasión. No es nada difícil. Pero toma tiempo, y toma esfuerzo. Y toma el comprobar. Eso que le dije, anote, busque y compruebe. Toma el tiempo, porque si no lo van a engañar. Así que, hermanos, ese es el único que se sacrificó por nosotros, nos perdona nuestros pecados, nos ofrece la vida eterna. Lo celebramos hace 2 semanas. Después vienen los días de los panes sin levadura, porque Dios tiene 7 fiestas anuales. Muy importante, porque esas 7 fiestas, el número 7 es un número que significa completo. En esas 7 fiestas están los 7 pasos del plan de salvación para la humanidad. Usted puede entender la parte material, lo que hacían, como los judíos hacían. Pero la parte espiritual la tiene nada más que pidiéndole a Dios que le dé esa sabiduría, o si ya se bautizó y recibió las arras, ese Espíritu Santo, con ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad. Si usted lo deja, la verdad, siempre puede decir que no. Pero es así. Así que tenemos todas estas cosas que vino a ser Cristo aquí. Ahora, si vamos, muchas personas están pasando trabajo y tribulaciones, enfermedades en esta época de este virus. Porque así lo mandó Satanás, para querer destruirnos, destruir la obra de Dios, destruir. Fíjense, que atacó a las 3 religiones mayores. A la cristiana, por la Pascua, a la judía por la Pascua, que es el Passover, y a los islámicos. A los 3. Porque si acaba con las religiones, y prácticamente lo hizo, porque no podían reunirse nada más. Primero eran 50, después fueron 10, después ninguno. Estaba gozoso. Pero Dios está ahí. Él no nos va a dar que llevamos más de lo que nos podemos llevar. Pero tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es nuestra parte? Primero vamos a Filipenses 4. El libro de Filipenses 4. Filipenses 4. Si tienen una Biblia, anótenlo. Si tienen una Biblia, búsquenlo. Filipenses 4, me demoro un poquito porque la Biblia mía está muy delicada, las hojas son muy fineticas. Pero vamos a Filipenses 4. Y en Filipenses 4 voy a leer el versículo 6 y 7. ¿Qué dice el versículo 4? Filipenses 4, versículos 6 y 7. Escuchen bien lo que dice aquí, porque eso se aplica a usted. Esa es lo que está pidiéndole, orándole, clamándole. Dame fuerza, dame fe. Eso es lo que tenemos que estar buscando, porque hay tiempos que solamente a través de la fe en Cristo y la fortaleza que nos dé, con los dones que nos ha dado, es con lo que vamos a aprovechar, ir hacia adelante. Filipenses 4, versículos 6 y 7. ¿Qué dice? Leo. Y leo la Biblia casi de Reina. Dice, por nada, escuchen bien esto, por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué tiene que hacer? Usted, olvídese, hay una gran responsabilidad para los cristianos. Porque no todo el mundo es cristiano. No todo el mundo cree en Cristo. Algunos no saben ni quién es. Simplemente van a una iglesia que les gusta y están los domingos ahí, que no es el día, pero bueno, van ahí y ya, es un club social. Escuchan lo que le digan ahí, le digan ahí todo. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Dice,
6. Por nada estéis afanosos, lo voy a repetir. Por nada. Si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias, dándole gracias por lo que nos da, por lo que nos ha dado. No por lo que no nos ha dado, por lo que ya nos ha dado. Nos da la respiración, nos da la salud, nos da la comida. Comida que vamos a hacer de la tierra que Él creó, de los árboles que Él creó. ¿Qué más dice aquí el versículo 7? Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, ¿qué va a hacer? Guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Si ahí mismo en Filipenses 4 y el versículo 13 nos da la clave. Algo que tenemos que repetirnos a veces continuamente, individualmente, casi en un canto personal. Cuando hay problemas y no le vemos una solución, dice, todo lo puedo, no en mí, ni en mi inteligencia, ni en mi sabiduría, ni en mi astucia, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, anótelo, vívalo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses muchas cosas, muchas cosas. Aquí, en Filipenses. ¿Qué más tenemos? Cuando se fue, él le dijo, aquí eso lo pueden... En Juan 14 podemos leer las palabras de Cristo antes de regresar al Padre. Juan 14 son unas palabras de mucho ánimo y eran verdad. En Juan 14, el versículo 27. Bueno, cuando Él murió y resucitó y subió al Padre, nos envió que el Consolador. El Consolador no es más que su Espíritu Santo. Y aparece aquí mismo, en Juan 14, el versículo 26, cuando dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Así lo logramos. Y agrega el versículo 27, ¿qué hizo? La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amaseis, ciertamente os gozaríais. Porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Él no está hablando, no son tres, son dos. Uno es más viejo que el otro, pero se llevan como si fuera uno nada más. ¿Qué es lo que quiere cuando hizo el matrimonio, que lo creó Él? Es que son dos en una sola carne. Él lo ve como una cosa, unida. Tenemos que trabajar también en eso, pero bueno, no es el momento para eso. Y ahí fue. Fíjense lo que dice. Mira, lo que estábamos hablando anteriormente. ¿Quién es el que gobierna el mundo? En versículo 30 dice, está hablando Cristo, cuando dijo, yo habéis oído como yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, etc. Del versículo 27, 28. Versículo 27, y ahora os lo he dicho antes, que se haga, para que cuando se hiciere, creáis. Versículo 30, ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, el príncipe, el jefe, el rey de este mundo, ¿sí? Mas no tiene nada en mí. El rey de este mundo se viene a Satanás. Nosotros, hasta que regrese. Versículo 30, pero para que conozca el mundo que amo al Padre, y como el Padre me dio el mandamiento, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Ahora, en Romanos 5 hay una cosa muy interesante que le viene bien a todo el mundo. Porque a lo mejor usted alguna vez ha dudado y ha dicho, esto es una bobería, yo no voy a estar con esta cosa, esto es un cuento judío, o un cuento chino. No, chino no debe ser, porque chino. Ese es un dicho cubano. En Romanos 5, y casi estamos concluyendo ya, porque estamos pidiendo, orando, haciendo grupos de oración. Si no, lo hace usted mismo con otro más, y si no, se busca algún amigo.
no tiene que ser ni de la misma iglesia, pero que creen en Cristo. Y oren no una sola vez al día, 2 o 3 veces al día, como Daniel, porque la época en que estamos ahora es una época grave, de prueba, y tenemos que decidir y estar bien fuertes. En Romanos 5, versículos 10 y 11. Y esto es para aquellos que lo han echado a un lado. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuando vertió su sangre, que te perdonó de tus pecados, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, porque Cristo no está muerto, está bien vivo, al lado de Dios Padre, esperando el momento para su regreso. Y el versículo 11 dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación con Dios. ¿Por qué? ¿Qué es reconciliación? Dios Padre no lidia con el pecado, lo odia, no le gusta. Pero entonces, para poder nosotros reconciliarnos con Dios Padre, tuvo a Cristo verter su sangre, limpiarnos de nuestro pecado. Y ahí tenemos la conexión, la reconciliación con Dios Padre viene a través de ¿quién? De Cristo Jesús. Y es fácil, no tienes que gastarte dinero en eso, no tienes que comprar nada, simplemente lo que tienes es que de corazón, verdaderamente decir, por el camino que yo voy, no llevo a ningún lado. Por el camino que yo voy, no hago nada. Ni tengo fuerza ni para quitarme el vicio tal. Necesito ayuda. Si eso es lo que quiere. Ahora, si Satanás lo tiene tan cogido ya, que le gusta más ir por el camino ese erróneo, bueno, no quiere decir que se va a perder. No, porque Dios es justo. Dios sabe, cada cosa tiene un lugar y un tiempo, como dijo Salomón. Así que tenemos que ir poco a poco. Pero usted decide siempre. Cristo es la primicia. Eso fue parte de lo que nosotros se celebran las fiestas de Dios. En esa temporada, después de la Pascua, vienen los días de los panes ácimos. Son panes sin levadura. Levadura es tipo del pecado. Quiere decir que en esos 7 días tenemos que revisar los mandamientos de Dios y ver dónde estamos haciendo más cosas mal hechas. Tratar de verdaderamente en los 7 días, y normalmente no lo hacemos porque estamos tan involucrados en los problemas que no nos conectamos como debemos estar. Yo soy el primero. ¿Okay? Entonces, Cristo es la primicia. La primicia de esa cosecha, primera cosecha. Producto de su sacrificio. Él es el primero en todo. Señores, tenemos que verdaderamente hacer un gran esfuerzo. El futuro de esta nación y del mundo está prácticamente sobre nosotros, sobre los cristianos. Y es tan fácil clamarle a Dios, orarle. Daniel lo hizo. Pidió perdón por él mismo primero y después por la año de Daniel 9. Y tiene que hacerlo y tiene que tener mucho cuidado. Y siempre el ABC. Anote, busque y compruebe. Por ejemplo, y esta es una noticia que ya vino en este mes. Le preguntan al Papa Francisco sobre el coronavirus. ¿Sabe qué dijo? Parece una cosa de niño. Dice aquí. Y el Papa Francisco sugirió que el coronavirus pudiera ser un resultado cósmico del clima climático. ¿Qué tiene que ver el clima climático con esto? Pero él es uno que, desde que estaba en Argentina, siempre estaba en el grupo de la teología de la liberación. ¿Qué es la teología de la liberación? Es una mezcla de catolicismo con socialismo. Ese es el Papa Francisco. Y no lo estoy criticando, simplemente es lo que es. Y es jesuita. Por otro lado, tenemos al gobernador de Nueva York. Fíjense lo que dijo, y lo leo de Christian News. Dice, y lo dijo el otro día, hace 2 días atrás, día 16. Le dijo, hablando sobre el COVID-19, coronavirus, en su estado, dijo el lunes, y cito textualmente la palabra, Dios no hizo eso.
Pero el esfuerzo humano en manteniendo la distancia de uno del otro, sí lo hizo. Y la repitió esta misma declaración el martes, diciendo, Dios no fue el que detuvo la extensión del virus, pero la conducta del hombre. ¿Qué le parece? ¿Qué va a esperar? ¿Qué va a esperar? ¿Cómo usted va a negar a Dios de esa manera? Por eso tiene que tener cuidado a quien usted elige. Porque cada vez que usted lo elige, él es el responsable. Pero usted es responsable porque usted lo eligió en el sistema este. En otro sistema no, pero este sí. Del día 18, Estados Unidos registra por primera vez más de 4.500 muertes en un día por coronavirus. Eso vino del estado de Nueva York, que es el estado más castigado por la pandemia. El estado de Nueva York tiene 14.064 muertes. ¿Por qué será? ¿Usted lo analiza? Los Estados Unidos han registrado este jueves pasado, 4.591 muertes por COVID-19. La mayor cantidad de esos casos fatales en un día, lo que eleva la cifra total de fallecimientos a 25.757, según los datos de la Universidad Johns Hopkins. No los datos del CDC, la Universidad Johns Hopkins, que está en el estado de Nueva York. Los infectados en el país norteamericano ascienden a 637.716, siendo el estado de Nueva York el más castigado por la pandemia, con un total de 14.064 muertes. 10.899 de esas muertes han sido en la ciudad de Nueva York, donde hay más de 214.600 personas afectadas. Tenemos que poner a Dios en el cuadro, tenemos que pedirle a Dios que nos perdone, que nos conceda esta realidad de que Él se ocupe de destruir el virus. Él lo sabe, y tenemos que seguir orando. Este es un tiempo de entrenamiento. Por ejemplo, el día 18 también, hace 2 días nada más, estamos a 18, fue el sábado, el viernes. El 17 dice aquí, 500.000 de alemanes se reunieron en línea para orar por Alemania en el medio de esta crisis con la coronavirus. ¿Qué le parece? Han habido reuniones de los rabinos en México, han orado para que Dios elimine el problema este. En Israel, los rabinos tocando el shofar lo han hecho. Muchos países lo han hecho. Pero hay que hacerlo más, con más frecuencia, porque Dios quiere oírnos. Y nosotros somos los que tenemos la responsabilidad. Porque nosotros somos los que lo conocemos a Él. Y somos los que tenemos ese compromiso de guardar sus mandamientos. Y de amarlo. Y de cuidarlo. Aquí hay una información sobre el coronavirus que es muy interesante. Y hay una doctora que se llama Shi-Zhen Li, Shizhengheli. En el 2014, esta que trabaja ahí, donde se desarrolló el virus este nuevo. Esa doctora estaba involucrada en la investigación del coronavirus en los murciélagos desde el 2014, específicamente para obtener la función en sus experimentos, involucrando ambos tipos de murciélagos y de coronavirus. Fue una investigación unida bajo un proyecto de la Universidad de Carolina del Norte en el 2014 y el WUHAN de la ciudad, Instituto de Virología. Ahí está donde está el Instituto de Virología. Y lo hicieron junto con un señor que se llama Ralph S. Baric, que es también un investigador de este tipo de enfermedades, y era el investigador principal. Y él publicó un estudio de los esfuerzos
sobre este virus. Este es el segundo virus que sale de ahí. El otro fue el SARS. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos dé fuerza, que nos dé fe y visión. Visión de futuro. Visión de que con Él lo podemos hacer todo. Él no nos va a dar más de lo que podemos llevar. Y sí nos dice que nos tenemos que vestir con la armadura del soldado, porque el soldado cristiano que está en Efesios, a ver si lo encuentro, porque con eso es con lo que voy a terminar. La armadura del soldado cristiano, porque somos soldados de Cristo. A ver, estamos aquí, Filipenses, Efesios. Efesios 6:11. Efesios 6:11, Pablo nos está dando a los cristianos de aquella época y a nosotros ahora algo interesante. Un versículo dice: por lo demás, hermanos míos, confortaos en el Señor, en Cristo, y en la potencia de su fortaleza. Si lo creó todo de la nada, ¿cómo no va a poder hacer lo que nos hace falta? ¿Cómo no va a podernos curar o quitar el virus? ¿Cómo no va a poder hacer? Todo lo puede. Para nada es imposible. Y dice el versículo 11: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Esta es una de ellas. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No, esto no es lucha sangre y carne, esta lucha con seres espirituales. Dice aquí: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, porque Satanás tiene un ejército. Y en cada nación tiene uno, un príncipe, que dirige a los demonios que tiene en cada nación. Como en el Apocalipsis, cuando habla Dios de las 7 iglesias, eras de la iglesia, es la historia de toda la iglesia cristiana, desde que la fundó Cristo el día de Pentecostés hasta que regrese. Pero que nos está enseñando ahí los problemas que cada iglesia tuvo, para que no los hagamos, y lo que sí hizo bien hecho. Y siempre hay un ángel a cargo de cada iglesia. Y es lo mismo. Y es aquí: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, nosotros, sus instrumentos, gobernadores de estas tinieblas. Gobernadores de estas tinieblas. Ahí tenemos a los otros que él usa. Ahora, ¿saben? Ahora pueden encontrar y encajar lo que yo les dije sobre China. Gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Porque esos demonios, esos ángeles caídos, están en la atmósfera, adelante. No pueden subir al cielo, donde está Dios. No. Viven aquí abajo y suben hasta esa atmósfera nada más, donde están las nubes. Y por tanto, versículo 3: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y este es el día malo. Y estar firmes habiendo acabado todo. Estad pues firmes, ¿cómo? Ceñidos vuestros lomos de verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra de Dios. Y vestidos de la cota de justicia, la justicia de Dios. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Ese futuro, el mundo de mañana. Sobre todo tomando el escudo de la fe. Danos más fe. El escudo de estás vestido, Pablo está comparando un soldado contigo, que es un soldado cristiano. Sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Te está tirando todo el tiempo. Y tomar el yelmo, el casco de salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18 me dice, ¿cuánto estoy terminando? Orando en todo tiempo con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda instancia y suplicación por todos los santos, y por mí,
para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza. Pablo, me puedo aplicar yo eso, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Así que, hermano, yo les digo que confiando que el que comenzó la obra en nosotros, la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día del regreso de Jesucristo, o al día que usted muera. Así que, hermanos, no dejemos de orar. Orar verdaderamente, sintiéndolo, más frecuentemente que antes, por protección, por fortaleza, por fe y por visión. Visión de que Cristo regresa. Y cuando regrese, va a establecer su reino. Y usted puede ser parte de ese reino y puede ser parte de la familia de Dios. No pierda esa oportunidad. No le estoy diciendo que repita una oración, que me arrepentí. Eso es un asunto personal entre usted y Dios. Usted decide. Usted decide. Pero no se demore mucho, porque va a haber hambre de la palabra de Dios. Así que, hermanos, voy a tener un programa semanalmente. Lo voy a hacer posiblemente el sábado o el viernes por la noche. Ahí voy a tocar no solamente el coronavirus y lo que está pasando, sino las noticias, cómo afecta la profecía que Dios tiene para nosotros, porque quiere que usted sea parte de su familia. Él quiere que usted sea salvo. Para eso murió, para eso se entregó, para que usted pueda ser libre del pecado y pueda tener la vida eterna. Así que, hermanos, siga orando, no pierda la visión del futuro, de que Cristo regresa y que Cristo no deja a nadie en la calle. Él te escucha y te responde. Tenga fe, pídale más fe y más fortaleza, fortaleza para aguantar lo que sea. Son tiempos difíciles. Tenga esa fe en Él, renuévela continuamente, pidiéndole más fe y más amor para con los demás. Cosa que también el amor empieza a funcionar. Porque un país que esté criticando todo el tiempo al presidente no puede prosperar. No puede prosperar. Y más que un estado de emergencia como este. ¿Cuántas personas no han recibido los cheques todavía? ¿Por qué? A ciertas personas no han aprobado, han puesto un estorbo para que ese dinero sea aprobado. No debe ser así. No debe ser así. Pídale a Dios que le cambie la mente. No lo critique, no lo juzgue. Dios se encargará de eso. Pero sí, viva confiado. Para Dios no es nada imposible. Y usted puede decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, hermanos, hasta la semana que viene, que Dios los guarde, los proteja y los libre de todo mal. Bendiciones.